Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y hoy en este espacio al que hemos denominado Praxis TV Diálogos Literarios, coproducción de nuestra escuela y la editorial de la UNA. Hoy vamos a hablar sobre este libro que tenemos por acá, La corneta del postillón, de Franco Cepe. Y para hablar del libro nos acompaña hoy don Rafael Ángel Lerra, quien se encarga de hacer la traducción de este libro. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Muchas gracias por la invitación. Siempre la oportunidad de dialogar entusiasma. Sí, Y esperemos que se entusiasme a los lectores, porque ese es el último fin. sí, claramente, ¿verdad? Un libro, es una traducción en el texto. Antes de entrar a la pregunta del, bueno, ¿por qué traducir este texto? Al inicio del libro hay un par de notas, ¿verdad? Una de Carlos Francisco Monge, la otra tuya, donde se hace referencia a este trabajo de la traducción. Quisiera, Rafael Ángel, que hablemos primero, en primera instancia, de esto, de lo que implica, ¿verdad? El trabajo de traducción y los retos que representa para tomar un texto en otro idioma y tratarlo de adecuar y que además lo podamos entender y que nos transmita, ¿verdad? La esencia, ¿verdad? De su idioma original a la hora de cuando lo leemos, traducido en este caso al español. Bueno, la traducción puede ser mágica o puede ser destructiva de un texto. Ajá, Em, También hay que pensar o hay que preguntarse por la diferencia entre traducir un texto técnico, claro. por ejemplo, cómo construir una máquina o cómo preparar café con tal máquina. Hay unas instrucciones y esas instrucciones son muy precisas y se pueden poner en muchos idiomas. Y ahí hay una traducción en la que casi podría funcionar el automatismo de los traductores automáticos. Ese es un extremo. El otro extremo es la traducción estética de obras de arte, la traducción sobre todo de la lírica, también de la prosa literaria. Pero el complejo más grande es, o la situación más compleja en la traducción es cuando uno se enfrenta a textos líricos, poesía lírica o poesía en prosa o fragmentada, o poesía tradicional. Imagínense la poesía ya sujeta al ritmo y como el soneto, con una longitud determinada de los versos y una cantidad de versos precisa. Ahí se complica más la traducción, porque el traductor se enfrenta con la cuestión de cómo reconstruir algo que literalmente no se puede traducir de forma literal como se traduce un instructivo para armar un objeto que viene en piezas. Ujú. Eh, Habría que hablar de dos tipos de precisión: esa precisión técnica o la precisión emocional, estética, que está en el paso de una obra que se ha dicho de cierta manera y que para decirla de esa cierta manera se necesita cumplir unas reglas, a otro idioma en donde esas reglas pueden coincidir, pero no necesariamente en la construcción de esos versos. Y ahí es donde se plantea quizá el punto más extremo de la cuestión de traducir. Ujú. Los traductores profesionales hablan de intérpretes más bien, o sea, creo que prefieren la expresión de intérpretes, en el sentido de que no hacen traducción literal, incluso cuando los intérpretes trabajan por ejemplo, en la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? Ahí yo he visto intérpretes trabajando. Eh, lo más impresionante es que van haciendo apuntes, que son guías, y luego repiten lo que están oyendo con un desfase de unos segundos, ¿no? Y están reconstruyendo, no están traduciendo literalmente como las máquinas traductoras. Están interpretando en el nuevo idioma
lo que el hablante está diciendo. Es una técnica probablemente muy difícil. Se necesita una gran capacidad de, de comprensión, de traslado de lengua y de concentración para verdaderamente seguir el hilo del discurso. Además, con una gran responsabilidad, porque lo que se dice ahí en ciertos momentos quizá no es tan relevante, pero en otros puede ser un casus belli, ¿no? O las conferencias. O las conferencias. Ahí, ahí yo me imagino la dificultad de un intérprete de estar traduciendo una conferencia sobre Hegel, ¿no? o una conferencia sobre Husserl, sobre los momentos más complejos de la filosofía de Husserl. No es lo mismo que hablar de autores que son más transparentes, más cristalinos en la expresión. Entonces eso, la traducción es muy compleja desde el punto de vista de la honestidad y de la veracidad de ese momento en que se pasa de un idioma a otro. Claro. La poesía, claro, no se puede, es muy difícil de traducirla a la forma de que un intérprete traduce un discurso, ¿verdad? En la poesía lírica en particular se trabaja mejor por escrito y de manera más reposada y no con esa traducción simultánea. Bueno, además no hay congresos de poetas de los cuales dependa la historia futura. Sería casi una construcción fantástica, ¿no? No hay una Naciones Unidas de los poetas. De las cuales dependa, ojalá, porque ahora parece que las Naciones Unidas tampoco algunos países le dan mucha importancia, ¿no? El escenario en que pasan peleando puede ser parecido. Sí. Bueno, los poetas pelean más que los políticos, pero en otro terreno. Sí, sí. Y claro, ¿no? Porque ya se sabe, muchos gremios son muy caníbales, ¿no? Están llenos de caníbales. Y bueno, yo no me atrevería a decir eso de los poetas, pero es un gremio muy conflictivo. No sé por qué, tal vez reside en la naturaleza misma del material con el que trabajan. Es la lengua y esa estética de la lengua y la posibilidad siempre de poder expresar algo nuevo, algo que salga de las entrañas, por decirlo así, como una metáfora un poco manida. Pero bueno, traducir es un acto extraordinariamente complejo por la deuda que se tiene con el texto original. Entonces hay muchas maneras de hacerlo, acercarse lo más posible al texto original, creando algo agradable desde el punto de vista del idioma de destino, o recrear casi completamente todo el texto. Claro, y que ahí uno encuentra un detalle también, ¿verdad? Porque cómo sostener, ¿verdad? Esa estética del idioma original para que se cumpla esto que dices, de que el resultado de esa traducción sea agradable al lector, ¿verdad? Y no resulte más bien como, no me gusta lo que escribe este. Sí, es que si se hace demasiado literalmente puede que vaya contra el espíritu de la lengua de destino. Además hay lenguas más cercanas y lenguas muy lejanas. El alemán está más lejano del español que el italiano o que el francés, para no decir el chino. Entonces ahí, o el japonés, por ejemplo, a mí me dejan muy insatisfechos siempre las traducciones de los haikus japoneses, porque no están con la estructura y la vocación y la musicalidad de la lengua original. Al pasar, aunque el español y el japonés tengan muchas concordancias fonéticas, es completamente otra cosa.
Entonces a veces quizá es un haiku muy hermoso en japonés y que en español suena simplón, ¿verdad? Porque es que se pierde una parte, que esa parte que depende de la fonética y del ritmo de las palabras en japonés, eh, que le dan importancia a un mensaje que puede ser muy sencillo, pero que la grandeza está más bien en la construcción lingüística, en la estética que lo expresa en su lengua original. Entonces, ahí, bueno, estos son ejemplos de las dificultades, la dificultad que hay en intentar eh, reproducir la capacidad de impresión que tiene un poema a otro idioma en donde no se dispone de los mismos recursos de la lengua original. Esto tal vez se logra más si uno compara lenguas más cercanas. El italiano y el español tienen más afinidad fonéticas y rítmicas también. Aunque hay más diferencias, hay algunas diferencias en que el español no puede reproducir siempre la sonoridad del italiano, porque el italiano tiene más vocales. Y ya eso cambia esa sonoridad, ¿verdad? Y la creación de un ritmo. Claro. No es que tenga más vocales de las A, E, I, O, U, sino más sílabas con vocales. Ajá. Sí. Bien. Ahora, ya que hablabas de la traducción, ¿verdad? Del italiano, ¿verdad? Se nos presenta este libro. Quizás si nos hace referencia un poco, antes de entrar al libro, al autor, ¿verdad? Al autor que además nos cuentas en el texto, ¿verdad? La amplia producción que tiene de novela, ensayo, poesía, ¿verdad? Trabajo en filosofía, etcétera, ¿verdad? Que es muy interesante, ¿verdad? Y que bueno, que uno después verá algunos elementos interesantes también dentro de su obra poética. Pero si hablamos un poco sobre él y sobre todo, ¿verdad? De dónde entonces Rafael Ángel Herrera dice, bueno, Franco, traduzcamos este libro al español. La idea de traducirlo vino de una comunicación personal, porque somos amigos. Nos conocimos en Berlín. Yo viví en Berlín 3 años y, bueno, conocí mucha gente muy interesante. Franco es, además de la formación en psicología que tiene, fue profesor de literatura italiana en la Universidad de Potsdam. Ha escrito tanto poesía como prosa y ensayo, mucho ensayo, también en crítica de cine y de teatro. Tengo a mano, por cierto, una publicación reciente de él que es un monólogo sobre el tema del feminicidio o femicidio, que ahí lo tengo. Me interesa buscar o encontrar algún grupo de teatro que quisiera montarlo. Porque es una obra muy interesante. Es prosa, no es poesía. La poesía, bueno, además Franco, hace muchos años había traducido un libro mío de poesía que se publicó en Palermo, en Sicilia. Y bueno, de ahí ha surgido una comunicación muy importante también con un autor, editor, que además es médico especialista en la piel en la universidad, profesor en la Universidad de Palermo, investigador, pero que tiene esa doble fascinación también por la estética de la poesía y por la estética de edición. Es un excelente editor de poesía en Palermo. Recuerdo una obra de él reciente, se llama Aldo Yerbino, una publicación. Es un libro sobre la poesía italiana y el vino y la vid. Y es una edición maravillosa desde el punto de vista de la estética de la edición, con las ilustraciones, todas ilustraciones históricas,
alusiva siempre al vino y a la vida. Ajá. Y bueno, y la antología que se acompaña de esas ilustraciones. Bueno, ese es un amigo común. Franco facilitó la publicación ahí de su traducción y desde entonces hemos tenido muy buena comunicación. Y un día yo viendo ese libro dije, bueno, pues voy a, a- a completar este diálogo estético Ajá. eh, que contribuyó yo también a una traducción. Y me puse a hacerlo. No fue fácil, es un texto de poesía lírica compleja. Eh, Hay una tradición italiana de hermetismo que tiene una habilidad especial por las metáforas y por las metáforas muy complejas eh, que no siempre puede uno desatar y convertir en palabras eh, para explicarlas. Ujú. No hay que explicarlas, hay que leerlas y lanzarse en ellas, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, deudor de esta traducción, todo eso va impregnando el libro a lo largo de todos sus poemas. Claro. Vamos a hacer una primera pausa y ya volvemos para hablar ya ahora de este libro que está en dos partes. Entonces vamos a hablar un poco sobre esa construcción y sobre el contenido de esto de la corneta del postillón. Ya regresamos a Praxis TV, Diálogos Literarios. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, Diálogos Literarios, coproducción de la Escuela de Filosofía y la editorial de la Universidad Nacional de Costa Rica, la EUNA. Continuamos conversando sobre este libro que tenemos acá, La corneta del postillón, con don Rafael Ángel Herra, escritor costarricense, quien traduce esta obra. Rafael Ángel, el texto ya, o sea, la corneta del postillón. Hablábamos ahora eh, respecto a traducir esta obra. Y además, bueno, lo que uno ve, la corneta del postillón, la figura esta del postillón que va delante, ¿verdad? De las caravanas, de los caballos. Y bueno, es como hay como una fascinación ahí, digamos, en mi caso particular, a la hora de acercarme al libro, bueno, porque es, bueno, cómo se escribe, cómo va a escribir un libro sobre este personaje, qué nos va a decir, sobre todo al sentir un escenario, bueno, que no nos es usual, ¿verdad? Por acá, una figura como la del postillón. Entonces, quizás si hablamos un poco sobre el libro, eh, lo que contiene, ¿verdad? Y estas razones, además de conocer directamente al autor, ¿verdad? Con el que me imagino hubo un buen intercambio respecto a lo que hay detrás de hacer este libro. Sí, fue una experiencia importante de comunicación, eh, aunque él me dejó trabajar como yo encontrara más oportuno. Ujú. Le consulté algunas cosas y luego también unos amigos de él españoles revisaron la traducción, que yo cito, ahí les doy las gracias, Ah, y encontraron algunas sugerencias
que me parecieron muy oportunas. Mm. Tal vez se puede situar esto un poco desde el punto de vista histórico, qué es el cartero. Ujú. Hoy con el Internet, con mensajes tan rápidos, simultáneos, que está uno en Atenas y puede hacer una consulta, inmediatamente llega la respuesta, puede uno enviar una foto, tal, ¿no? Ajá. Y en segundos resuelve algo. Bueno, en la antigüedad no era así. Tardaba semanas un mensaje. Eh, la primera gran obra de infraestructura del Imperio Persa fue una carretera que tenía interés, la ruta políticamente y administrativamente más importante, era sumamente importante y entonces hizo una carretera tanto para movilizar tropas como en la vida cotidiana para mandar mensajes. Entonces había un sistema de puestos en donde el mensajero podía cambiar el caballo y seguir. Ujú. Entonces hacer muy rápido un recorrido que de otra manera se tardaría también muchos días. Ujú. Em, Esa fue la primera experiencia imperial, ¿no? Es necesario mandar mensajes. Ajá. Así como también en el comercio eran necesarios los traductores. Por eso en Mesopotamia se encuentran también, sobre todo en el AMI, ¿no? Escuelas de traductores o lugares en donde el conocimiento de la escritura implicaba también escribir los textos en distintos idiomas, Ujú. ¿verdad? Que era información cuando se hacían contratos comerciales y eso. Bueno, después, dando un gran salto, la época a la que se refiere o en la que se sitúa este poemario, el poeta, tiene que ver con caballos, carteros que van a caballo o en coche, ¿no? Ujú. Y que visitan las comunidades para ir repartiendo las cartas. Esto hace referencia no solo a cartas militares de interés militar o de administrativo, sino también personales. Ujú. Y es en lo que más se interesa, es donde se enfoca el temario o el conjunto de temas que van formando, que se van gestando en los distintos poemas. Son situaciones personales. Ujú. Imagínense la angustia de esperar algo, esperar una noticia que puede ser debido a muerte, ¿no? Y eh, la, la- la angustia de ver el cartero que se acerca Ujú. y que además suena, ¿no? Porque esa es la corneta que Corneta, usaban, sí. ¿no? Por cierto, es esa corneta en forma de, Como el caracol. de caracol, eh, que, eh, donde se anunciaba el cartero. Entonces ya el sonido mismo hacía pensar en la incertidumbre de qué noticia vendría, ¿no? Y bueno, también al revés, el enviar las cartas y yo no sé exactamente cómo funcionaba, si había un puesto como las oficinas de correo o se entregaba al mismo postillón la carta. Ujú. Pero bueno, había también, las cartas iban en las dos direcciones. Ujú. Ahora, aquí el enfoque es más en la expectativa, Ajá. ¿verdad? No en la carta que se va a mandar, sino en la expectativa. Y aquí es donde hay esa diversidad de sensaciones, de sentimientos, de expectativas, ¿no? Que hacen que estalle eso poéticamente en infinidad de textos. Claro. Hay una serie de textos porque antes de que hay uno aquí en específico que a mí me gustó mucho por la manera en que aborda el tema. Pero la, hay una, hay una estética dentro de esta primera parte, porque valga aclarar que el libro está en dos partes, ¿verdad? La tercera parte de la entrevista la dedicaremos a esa segunda parte del libro que no es precisamente sobre el tema del postillón. Pero eh, hay una estética en todos los poemas que precisamente también
creo yo, potencia esta idea de la expectativa. Y aquí la labor también de la traducción, los mismos cortes de línea, ¿verdad? Donde, qué palabras van abajo, donde se presenta esta pausa, ¿verdad? Que permite también a la hora del lector ir sintiendo precisamente eso, de qué es lo que viene. E incluso, como en el caso bueno, de algunos poemas que están acá, donde no hay ni siquiera necesidad de que nos cuente el autor de qué va la carta, simplemente transmite las sensaciones y nosotros como lectores logramos rellenar todo ese otro escenario, ¿no? Está pensando en el poema. eh, bueno, en el poema que está en la página 29. Sí, Ajá, de si quiero leer. sí, vamos a leerlo, que además otro dato acá dentro del poemario, ¿verdad? Que no tienen título los poemas, ¿no? Pero este poema en específico que dice, para leer es necesario que el abrecartas corte la hoja plegada y con golpes delicados abra el pliego en forma de cruz. Que los labios oren juntos antes de escuchar a los ojos. Un padre, reducido casi a un respiro, sostiene el alma por el dobladillo, pero juran que del estertor brotó una última bendición. Ese poema es hermosísimo. Sí, Es ¿qué es eso que decíamos? No tiene que contarnos toda esa historia, sino que simplemente hablando del escenario, ese dibujo, ¿verdad? De qué es lo que sucede, 2, 3 pinceladas de las emociones y entendemos qué es lo que... Hay una estética literaria ahí muy, muy potente a la hora de escribir. hay una teoría que desarrolló un profesor, creo que es alemán, Hugo Friedrich, en el libro La estructura de la lírica moderna, donde señala que la lírica moderna se inicia a partir de los autores franceses, los poetas malditos franceses, Rimbaud, Baudelaire, Verlaine. Y a partir de ahí establece unas características que, según él, delimitan o determinan en su totalidad la manera de hacer la poesía lírica con posterioridad hasta nuestro tiempo. Esta teoría, hay puntos de discusión, pero bueno, es uno de los intentos más estructurados de entender la poesía moderna, que es sumamente compleja. Es tan compleja como son los poetas de complejos, ¿no? Es muy compleja porque no es una poesía como la épica o la dramática, que están destinadas a contar una historia. En eso tienen este punto de coincidencia con el relato. La poesía lírica moderna, según Friedrich, no cuenta historias. Que esa es una ruptura radical con la tradición hasta el siglo XIX. Es una poesía que se sitúa en el significante y no en el significado. Es decir, no se sitúa en la historia que se cuenta, sino en el poder de las palabras como sonido o como imágenes. Entonces, a partir de esta idea se estructura todo el poema. Sin embargo, aquí en este poema encontramos que esto es lírica moderna y sin embargo no se cumple ese principio. Porque ahí está dicha una historia muy concentrada como en el microrrelato. Es una historia muy sencilla pero muy poderosa al mismo tiempo, ¿verdad? Porque es un sentido que se amplía como un estallido, ¿no? Que tiene ondas ya que van muy lejos. Claro. Y además,
esa esencia que mencionamos ahora fuera de cámaras del cartero, ¿verdad? Donde se transmite ese momento donde se entrega la carta con una noticia devastadora, ¿no? Y este personaje, ¿verdad? Bueno, no solo lleva esta noticia, sino que además presencia ese momento que se torna en devastador, ¿no? Sí, sí, se hace testigo el cartero también. Ah, Se hace testigo, ¿no? Del contenido una vez abierto, ¿no? ajá, O sea, es decir, el cartero es de algún modo no solo el mensajero, es una especie de mago ah, que participa de la felicidad o del dolor ujú. del contenido de las cartas. Sí, y hay otro elemento, ya tenemos que ir cerrando este segundo bloque, pero hay otro que también, porque aparece acá, pero aparece en otros poemas, ¿verdad? Y hay una metáfora que se encuentra en uno de los textos en torno al relevo, ¿verdad? Del caballo con la vejez y la muerte, ¿verdad? Que está ahí también presente, que me parece también muy interesante la manera en que figura esta idea de ese cambio, ¿verdad? Pero también en ese relevo en generación, ¿verdad? Que se transmite acá, ¿no? Ujú. ¿Podemos leer algún otro poema? Sí, claro. Tengo varios marcados. A cierta hora en el pueblo, aún las bóvedas del aire escuchaban a escondidas aquel sonido que llegaba. Sombrío sonido de quien al llevar noticias no sabe lo que carga. Esa, Aquí lo que acaba de decir sobre el otro poema, no hace falta decir mucho para que se cuente una historia ahí. ujú, sí, Tiene una carga de significados muy rica. Eh, es una poesía que no está sujeta al cinturón de un canon, de una forma de hacer los versos. Es un ritmo que sale de la misma construcción, no porque la palabra ya se haya sujetado, como en el soneto, vuelvo a citar el ujú, ejemplo, a un una métrica, criterio, sí. sino que es espontáneo, hay un ritmo y hay una especie de sugerencia permanente en las palabras, algo que está más allá de las palabras, pero que las palabras lo canalizan, lo anuncian. Ujú, sí, vamos a hacer una segunda pausa y ahorita volvemos porque ahí tienes varios poemas marcados, ¿verdad? Que podemos continuar también viendo y también para hablar de la última parte de este libro. Vamos a hacer una segunda pausa y ya regresamos a Praxis TV, Diálogos Literarios. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Si algo puedo asegurar es que en filosofía se sale con más dudas que respuestas, ya que lo impulsa a uno a investigar a fondo las cosas y a no quedarse con las apariencias de ellas. En lo personal, me ha permitido ir desarrollando un pensamiento cada vez más crítico y me ha ayudado a desarrollar una perspectiva propia de las cosas, una que no dependa de ideologías. Por lo general, las cosas no son como parecen y por esta razón es que sospechamos de ellas. Por estas y otras razones, consideramos la filosofía una gran elección y es por esto que le invitamos a que la tomen como una opción.
Ingresé a filosofía porque quería comprender el mundo y en ella he encontrado mucho más que esto. Realmente ha sido una gran experiencia. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, Diálogos Literarios, coproducción de nuestra escuela, la Escuela de Filosofía y la editorial de la Universidad Nacional de Costa Rica, la EUNA. Continuamos en compañía de Rafael Ángel Herra, conversando sobre este libro que tenemos por acá, La corneta del postillón. Rafael Ángel, antes de entrar a la segunda parte de este texto, ¿verdad? Que es la de los cuadernillos de Exilias, se llama, ¿no? ¿Verdad? Sí, los cuadernillos de Exilias. Quizá, ¿verdad? Viendo que también traías otros textos marcados para hablar del contenido de este libro, ¿verdad? Podemos incluso volver sobre alguno de los poemas del libro para ir viendo esto mismo que veníamos conversando. Y otra cosa que señalábamos ahorita, es un libro que su poesía no es una poesía pretenciosa, más bien es una poesía sencilla, pero que tiene una potencia enorme a la hora de transmitir muchas cosas como ahora lo estábamos viendo, ¿verdad? Entonces, sí, no se limita, es una poesía íntima, pero no se limita a cerrarse, a cerrarse de tal forma que obliga al lector a buscarle el sentido. El sentido es con metáforas a veces difíciles, sin embargo el sentido es muy claro, se entrega. Como vimos en ese poema, podemos ver en otros, porque es que es una sensación, un clima, es un homenaje también al título, porque el título del libro le da sentido, le ayuda a crear el sentido de los poemas. Ahí el título es muy importante, de un modo preanuncia qué es lo que va a leer el lector. Y forma parte de la producción del sentido, finalmente. Y digo esto porque hay producción de sentido, no se queda en la sonoridad de las palabras, no se queda en el ritmo, no se queda en esa especie de erótica de las metáforas, ¿no? Es mucho más preciso en todas las sutilezas de la expresión. De modo que pienso que esto también contradice en parte la teoría de Friedrich, que quería generalizar una imagen o una construcción teórica con respecto a qué es la lírica moderna, esta poesía tan difícil de atar en un concepto, ¿no? Claro. Y bueno, esta segunda parte hace alusión a Exilias, es un pueblo y una fortaleza muy cerca de Turín, entonces hace alusión a ese espacio. Curiosamente, hay un cambio en la utilización ya no del verso, sino también de la prosa. Una prosa que juega en el mismo sentido, con el mismo tipo de imágenes y con esa vocación de provocar reminiscencias en el lector. Y al mismo tiempo jugar con el enigma, ¿no? Quizá esos textos en prosa son un poco más enigmáticos que los textos en verso, ¿verdad? Por ejemplo, este texto: consumirse de trabajo, darle órdenes al tiempo, no recibirlas solo del que manda los turnos de guardia, por el cambio de centinelas. Aquí a cada instante se dicta un superior
para hacerse amar y respetar, dicta su propio yo desamparado, más ávido y odioso que nunca, para dejarse vivir en un sueño amargo y verse con los ojos apagados de vez en cuando. Nos traslada a muchos ambientes, ambientes más bien de carcelarios o de encierro o de fortaleza. La fortaleza, precisamente. Y es el juego de autoridad, de relaciones de autoridad que funciona en un esquema de vigilancia, sí, también. Entonces, uno puede ir sacando, deduciendo temas que le van completando la comprensión del texto, que va más allá del puro disfrute de las palabras o de las imágenes. Sí, a mí me parece interesante, ¿verdad? También desconozco si el libro en italiano tiene estas dos partes, ¿verdad? Sí, sí. Sí, es tal cual, ¿verdad? Sí, sí. Cómo, ¿verdad? Nos presenta, porque esta segunda parte son muy poquitos poemas, ¿verdad? Y cómo cuando vamos leyendo la primera parte de la corneta del postillón, vemos esta estética en verso. Pero cuando entramos a esta otra nos encontramos que la mayoría de los poemas son estos bloques de prosa, ¿verdad? Grandes, que nos cambian un poco el espacio donde nos estábamos ubicando de manera previa en la lectura. Pero bueno, en mi caso yo dije, bueno, cuadernillos de Exiles, vamos a buscar Exiles, vamos a ver las imágenes, vamos a tratar de ver dónde nos está queriendo ubicar el autor, ¿verdad? Y claro, uno encuentra una imagen donde se ve aquella fortaleza grande, ¿verdad? Y entonces ya uno empieza a ver también esa descripción y a encontrarle este sentido que uno dice, mira qué curioso que nos pase de este escenario ahora que es más estático, porque el primero es esa cabalgata, es ese ir a dejar, entregar los mensajes, y aquí más bien hay como un elemento de contemplación, más bien en el texto, ¿no? Sí, es curioso. Yo me planteaba eso también. Es una especie de reposo, ¿no? De reposo duro. Sí. De reposo del lector, no de reposo de la realidad. Ajá. Sí, es un ajuste. No es la unión de estos poemas o de estas dos partes, no es arbitraria, es un intento de producir algún sentido. Y que nos cambia de universo, nos obliga a este punto de reposo, ¿verdad? Pero con un sello carcelario o de fortaleza. Ajá. ¿Por qué? Ahí son las interioridades de la poesía que no siempre logran romperse, ¿no? Sí. Vamos a leer otro. Aquí se prefiere la noche al día, el susurro escrito en la oscuridad que alerta los sentidos, bajo la luz donde se forman todas las visiones, la luz que hace mezquinas a las almas falsamente intrépidas. La noche agudiza sus centinelas en el cielo, la memoria se agita, es una hoja atormentada por el viento. Lejos en el tiempo, las ruedas de un carruaje sobre los adoquines anuncian el regreso del baile. Más lejos aún, el recuerdo de la alegría violenta con que el niño saborea su cumpleaños y los regalos. Hay una amarga tristeza cuando las visiones que nos provocan se vuelven mediocres. Aquí estallan todos los sentidos otra vez. Sí. El carruaje es quizá un punto de unión. De unión, pero este carruaje no es para llevar noticias.
es para llevar personas que regresan de algo, ¿no? Y es interesante, ¿verdad? Porque si veíamos eso que mencionábamos previo, esta primera parte, en efecto, nos va llevando de historia en historia, ¿verdad? Eh, Incluso con ese nivel de intimidad que hablábamos Ujú. previo, pero este otro, en efecto, ese reposo, ¿verdad? Ese momento contemplativo, descriptivo como este otro, ¿verdad? Como decías, somete esa pausa, pero esa pausa es como el respiro después de la jornada grande que acabas de atravesar, ¿verdad? De esa entrega de noticias, de esa caravana que vienes llevando, ¿verdad? Hasta pausar y detenerse. Entonces yo decía cuando iba leyendo, bueno, qué curioso, porque esto es como si ese fuera el punto final al que iba, entregando las noticias, y Jerry se detiene y dice, bueno, aquí paro el caballo y me encuentro esta postal, y más bien me encargo de narrar ahora yo lo que encuentro, pero es entendiéndose uno como el personaje que entrega las cartas inicialmente. Ujú. Sí, puede funcionar esa interpretación, sí, sí, como el punto final de reposo, Ujú. que no es reposo, que es reposo solo para el cartero, Ajá, sí, para el ¿verdad? lector no, ¿verdad? Claramente. Me agito al soñar en el olor de las tabernas, entre jarras que pasan de mano en mano, que confían sus asas a dedos codiciosos. Hay para todos, incluida la abundante ración de comida, la que te hace olvidar el hedor del rancho de la tropa. Han echado el sol a la calle, aquí, en los ojos, hace mucho frío. Y con ese cierre, Mm, y ese es el cierre del Es libro, el cierre, ¿verdad? el sol y el frío en los ojos. Y esa, Ya no es un mensaje, ya es una descripción del mundo que inicia con las tabernas y que llega al sol. ujú, Es, la poesía es extraordinariamente sintética y es a la vez eh, extraordinariamente sugerente. Es decir, no dice todo, da una pincelada para que se entienda una, una cantidad inmensa de ideas o para que se sugieran esas ideas. Y esto es lo que hace tan hermosa la poesía, precisamente, y lo que hace tan difícil también escribirla. claro, ¿verdad? Que es Sí. que ahí es el otro punto ya como para ir cerrando, porque la, el oficio, el oficio acá de, de, del poeta, ¿verdad? Del escritor en este caso, ¿verdad? Que reta precisamente, bueno, podría haber contado una historia larga de un personaje que va entregando las cartas, describo, cuento qué pasa por aquí, qué pasa por allá, pero más bien hay un trabajo serio de sentarse y empezar a decir, bueno, ¿cómo traslado esto de esta manera? ¿Verdad? ¿Cómo trabajarlo a través eh, de la poesía y no haber buscado otra forma? ¿Verdad? Sí, es que, bueno, pues sí, comparando con la poesía épica, en la poesía épica se cuenta una historia larga, la historia de la Eneida, la historia de Eneas, ¿no? O la historia de Odiseo, o más cercano a la lengua española, o más con la lengua española, el Cid, ¿no? Se Ajá. cuenta una historia, se cuentan unas batallas, se cuenta un destino. En la poesía lírica no se cuenta ese tipo de historias, se cuentan otras historias muy diferentes, eh, si las hay, porque hay otros poemas en que es solo un juego de impresiones, Ujú. eh, pero en la poesía en que se quiere contar algo,
Esto no se cuenta de manera consecutiva, como lo hacía la poesía lírica o como lo hace la novela, en el mejor de los casos, sino que cuenta por medio de impresiones, cuenta esa historia. Se filtra todo, se filtra con imágenes, se filtra con el ritmo, se filtra con asociaciones. Es otra manera completamente distinta de contar. Y en la construcción de un libro hay unos poemas que llevan a otros, no es una cosa lineal tampoco, ¿verdad? Son poemas que se van gestando y que van completando una impresión de conjunto, que en este caso esa impresión de conjunto está amarrada por el título del libro. Cartero, el anuncio, la corneta, y todo lo que sugiere una carta. Claro. Todo, el mundo entero, ¿no? La intimidad, el dolor, la expectativa, la frustración, todo cabe ahí. Claro. Todos los sentimientos humanos se pueden sintetizar sin necesidad de contar una larga historia. Claro. Muy bien, Rafael Ángel. Se nos fue el tiempo, ¿verdad? Se nos fue. Muchas gracias. Muchas Con todo gracias. gusto. Y le invitamos a todas las personas, ¿verdad?, a que puedan acercarse a la librería de la editorial, al catálogo en línea de la EUNA, para buscar este libro muy recomendado, ¿verdad?, del que hablamos el día de hoy. Y para cerrar, nos vamos con este videoclip de la banda costarricense Deconstructor, y esto que se llama, vamos a ver, Decide de Deceiver. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.
Multi-move timing is crucial. Very harsh is their exposure to the element of surprise. Contain, frustrate, replace. This is the deceiver, whose game brings pain at the expense of others. This is the deceiver, violent and strong, the next move is yours. Narcissistic blindness play to their own downfall. Just standing off at the delusion they draw. In denial, the transformation goal.